Bueno, a las 5. Ya les cargué la grabación de ayer. Lo hice a la noche. Así que ya la tienen. Ahora vemos algo entonces de lo que tenían que hacer. El ejercicio... el ejercicio ¿dónde estaba? Sustitución. Bueno, empezamos rápido entonces con esos ejercicios de sustitución que estaban en el archivo que también, gracias a Agustín, me había olvidado de compartirles. A ver si salieron, si lo pudieron hacer. Le hago captura, sí, me lo llevo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Es la clase de hoy? Tienes que ir. 9:30, por ahí. ¿Está? Gracias. ¿Me vas a dejar grabando? Mira que yo grabo. No te preocupes. Bueno, a ver. Ven que empiezo a grabar, así ya también lo tienen. Bien, bien, bien. Bueno, estos eran los ejercicios que estaban dentro de un apuntecito que les compartí, donde había que resolver estas integrales a partir de la técnica de sustitución. En este caso son integrales indefinidas. Acuérdense que había que tener un cuidado en especial cuando la integral era definida. No sé si alguno estuvo trabajando con esto en este primer ejercicio. ¿Qué podríamos proponer para sustituir? Digamos, el tema es cuando yo quiero calcular estas integrales, evidentemente no tengo rápido en la cabeza una función que sea primitiva, porque una vez que busqué una función primitiva o antiderivada, después le pongo el más c y tengo la integral indefinida. En este caso, digo, no me sale rápido. Tengo que buscar alguna técnica que me lleve a calcular una nueva integral indefinida que sea más fácil de resolver que la original. Entonces, en este caso, en el primero, ¿a quién les parece que puede ser candidato a sustituir? X cubo más X. X cubo más X. Entonces, en general, cuando uno trabaja con un ejercicio de sustitución, lo que hace es plantear justamente la sustitución. Entonces, yo acá pondría debajo de esta igualdad, a mí me gustan mucho las nubecitas, entonces le pondría ahí una nubecita, U igual a X cubo más X. Y entonces, si bien ya sé que esto lo voy a reemplazar por X cubo más X, el éxito de resolver una integral a partir de la técnica de sustitución también radica en que cuando yo calculo el diferencial, la expresión del diferencial también aparezca en la expresión de la función.
En este caso, ¿quién sería el diferencial de u? Tengo esto. El diferencial de u es derivar esa expresión porque u la estoy pensando como si fuese una función de x. U depende de x. El diferencial de u es la derivada de u con respecto a x por el diferencial de x. Entonces, la derivada de u es, con respecto a x, 3x. 3x cuadrado más 1. Se darán cuenta que este ejercicio es como muy inicial, porque tal cual, cantadito, lo que aparece acá es justo lo que está dentro de la función integrando. Entonces, esto a mí me permite justificar el paso que sigue. Me va a quedar esto, la integral, creo que viene más. La integral de, en este caso, todo esto, x cubo más x, lo voy a reemplazar por u. Y justo todo este combo lo reemplazaré por diferencial de u. Entonces esto es u, esto es diferencial de u. La integral entonces queda u diferencial de u. Si tengo que resolver esa integral, ¿quién sería? ¿Cómo la resuelvo? Una primitiva de U al u. cuadrado sobre 2. Sí, señor. U cuadrado sobre 2. Y, por supuesto, como es una integral indefinida, le tengo que agregarle el más c. Y como esta integral en realidad fue escrita a partir de una variable que es x, esa variable u la incorporé yo para hacer el ejercicio mucho más sencillo, tengo que volver a la variable original. Entonces, en este caso, no lo puedo dejar así, tengo que volver a la variable original y donde diga u, poner lo que yo consideré que iba a tener que ser u. Entonces, acá tendré que poner x cubo más x. Profe, te faltó el elevado a la cuarta. ¡Ah! Sí, 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 gracias, perdón. ¿Eso es lo que me escribieron? Sí, sí. Sí. Sí, me faltó eso, gracias. Entonces ahora volvemos para atrás. ¿Cuál sería una primitiva de u a la cuarta? O a la quinta sobre 5. Ahí va, ahora sí. Y sí, volver a la variable original. Entonces donde dice u, x cubo más x a la 5 sobre 5 más c. Y ahí se terminó. Recién ahí se terminó el ejercicio. ¿Mm? Vamos entonces ahora con la número 2. Esta. La integral lo voy a escribir acá abajo. De x cuadrado por el seno de x cubo diferencial de x. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cuál va a ser mi propuesta a sustituir? ¿Mm? X cubo. Si yo planteo llamar x cubo a u, el diferencial de u es 3 X al lado. cuadrado diferencial de x. Y bueno, y acá es como que empieza el ejercicio a ya no ser tan fácil como el 1. Esta parte sí la voy a reemplazar por u, pero lo que queda acá acompañando, que es x cuadrado diferencial de x, no es tal cual lo que aparece como diferencial de u. Es como que me falta un 3 que aparezca. Bueno, no pasa nada. Para que la cosa funcione bien, yo puedo, en la integral, multiplicar por 3 dentro de la función integrando y dividir por 3 fuera de la integral. Estoy disfrazando el 1. Entonces ahí sí, todo este combo completo, 3x cuadrado por diferencial de x, va a ser para mí mi diferencial de u. Entonces, cuando eso lo reconozco y veo que en la función integrando ya no hay más nada que dependa de x, que tenga que estar sustituyéndolo por la nueva variable, ahí sí paso al paso siguiente, que es reescribir cómo queda la integral en función de esta nueva variable. Esto queda entonces 1/3 por la integral de seno de u y todo esto diferencial de u. Bueno, ¿quién es una primitiva del seno de u? Menos coseno. Sí, señor. Entonces me queda 1/3, que lo arrastro como constante, menos coseno de u, más una constante arbitraria. Y vuelvo a la variable original. 1/3, bueno, ya que está ese menos lo pongo acá adelante,
coseno de, paréntesis, x cubo más c. Y ahí se terminó el ejercicio. Estos ejercicios tienen de alguna manera la ventaja de que yo puedo saber si lo que hice estuvo bien. Tengo una manera de comprobarlo. ¿Cómo sé yo si esto que yo acabo de decir, que es mi integral indefinida, estuvo bien? ¿Cuál sería una manera? Derivando y que me dé lo mismo. Exacto, derivando y que me dé lo que está dentro de la función integrando. Exactamente. Es cierto que muchas veces ese trabajo uno no lo quiere hacer porque queda tan larga la expresión de la integral indefinida, esta parte, que uno dice, tengo que derivar todo esto. Dice, no, creo fehacientemente en lo que hice, ¿no es cierto? No tiene ganas uno de hacerlo, pero en estos ejercicios que relativamente son derivadas con poca cantidad de operaciones, no podría estar mal hacerlo. Así que cuando tengan ese tiempito y la integral no sea tan complicada en cuanto a su resultado, les convendría verificar. Capaz que en un parcial varía, ¿no? A ver si llego bien. Bueno, y en el tercero, que me quedo acá, ¿cuál podría ser una propuesta de sustitución? X al cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Entonces el diferencial de u me va a quedar 2x diferencial de x. No se olviden los diferenciales, ¿eh? No se olviden. Si pongo un diferencial de este lado, del otro lado también tiene que haber un diferencial acompañando. Entonces, de esa manera, tengo esto, x cuadrado más 1, que lo voy a reemplazar por u. Y necesito que aparezca el combo 2x diferencial de x para que todo ese combo yo lo pueda sustituir por diferencial de u. No aparece justo eso, pero puedo hacer el mismo artilugio anterior. Puedo justo hacer aparecer el número que me interesa. Multiplico por 2, divido por 2. Y entonces ahí sí, digo, cuando aparece 2 por x diferencial de x, a todo eso lo voy a reemplazar por diferencial de u. ¿Y qué quedan? Los números que queden acompañando. Entonces, en este caso me queda este 5 y este 1/2. Si quiero, puedo ponerlo afuera de la integral, 5/2, por la integral de diferencial de u sobre la raíz cúbica de u. O sea que creo, va a ser conveniente, en vez de escribirlo así, pensarlo como u a la ¿cuánto? 1/3. Casi. Menos 1/3. Ah, bueno, sí. Menos 1/3. Ahí va. Y ahora sí. 5/2 por quién es una primitiva. U a la 2/3 sobre 2/3. Bien. Dividir por 2/3 es básicamente multiplicar por quién. 3/2. Sí. Entonces me quedaría 5/2 por 3/2, o sea, 15/4 por, y en este caso u, tengo que volver a la variable original, u era x cuadrado más 1 a la 2/3 y más c. Y ahí se terminó el ejercicio. Bueno, ahí estamos. Digamos, tenemos las 3 sustituciones posibles para cada uno de los ejercicios. A veces no es que hay solo una posible sustitución. Depende cómo sea el ejercicio. Capaz que tengo la posibilidad de pensar en otras sustituciones, pero el resultado final tiene que ser el mismo. No me importa. Digamos, no importa desde qué lugar yo lo haya hecho. ¿Alguna duda de esto? Bueno, por supuesto que ustedes en los parciales no van a tener, haga esta integral por sustitución. No, se le va a presentar una integral y ustedes verán cuál es la técnica que mejor se ajusta a la forma que tiene la función integrando. Pero la verdad es que el panorama que tienen es que tienen
solo 2 técnicas de integración, digamos, no hay mucho para pensar en alternativas. Y bueno, lo que quería comentarles, ¿dónde lo tengo acá? Ustedes estoy en el capítulo ya 7 del libro, técnicas de integración, ustedes tienen que ver de esta parte la sección 7.1, que es justamente técnica de integración por partes. Ustedes llegaron a ver, así como me comentaron muy rápido, cómo es la técnica, y en este caso la técnica de integración por partes de alguna manera se vincula con la regla de derivada de un producto de funciones. Entonces, lo quiero ver desde el libro para no hacerlo tampoco tan largo. Yo justo no tenía de un material así ya formado, lo tenía que hacer. Entonces, bueno, ante el tiempo que tenía, agarré el libro. La derivada de un producto de funciones, ustedes saben muy bien que es el producto de la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Acá está expuesto de esta manera. Ay, no quería hacer captura. Está expuesto de esta manera. ¿Me gusta al Stewart hacer ese orden? Fantástico, se lo respeto. Entonces, la idea es que si la derivada de esta función es esta, si la derivada de una función es esta, quiere decir que la f mayúscula de la f chiquitita es una primitiva. Entonces, lo que yo puedo decir es que la integral de la f chiquitita diferencial x es la f mayúscula más una constante arbitraria. Bueno, este juego es el que se hace acá, ¿no? Acá tengo la derivada, no lo voy a escribir así, la derivada de este producto es esta función, o sea que este producto es quien estaría cumpliendo el rol de la f mayúscula que puse acá, y este resultado sería el rol de la f chiquitita. Entonces, ¿uno qué es lo que va a decir? Que la integral de la chiquitita es igual a la f mayúscula y yo le agregaría el más c, porque si no queda mal. Corrigiendo el Stewart. Bueno, le agregaría el más c. Acá lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace de este paso al siguiente? La integral de una suma, la suma de las integrales, entonces la separa en suma de 2 integrales. Y una de las 2 la dejo del lado de la derecha. Esta la paso del otro lado, entonces me queda esto. Cuando paso a escribir esta igualdad, la verdad es que sí ahora no tiene sentido poner el más c. ¿Por qué? ¿Por qué le agregué yo el más c acá? Que me parece que es lo que corresponde. Cuando uno pone integral indefinida, esto es una familia de funciones primitivas. Entonces, una familia de funciones primitivas que la iguale solo a una es lo que no corresponde. Ahí hay que agregarle el más c. Ahora, cuando veo esta última etapa en la que se decidió escribir esta igualdad, ahí no hace falta agregar el más c. ¿Por qué? Porque de este lado tengo una familia de funciones primitivas y del lado de la derecha también. Acá tengo una función sola, pero acá es donde aparece la familia de funciones primitivas. Entonces ahí sí tiene sentido la igualdad. Bueno, eso que está escrito ahí, recuadrado en color rosa, es la técnica de integración por partes. ¿Cómo lo tengo que interpretar? A mí me van a presentar el cálculo de una integral indefinida, donde si la función integrando la puedo disfrazar de esta manera, puedo pasar a resolver el lado de la derecha gracias a esta igualdad, en donde probablemente la integral que queda acá por resolver sea más fácil que la original. O sea, en las técnicas de integración siempre paso a resolver otra integral. No es que rápidamente me la resuelve y me da el resultado final, es esto. No, me dice pasar a resolver esta otra integral que es más fácil. Entonces, si la técnica de partes la estoy aplicando bien, al calcular una integral, evidentemente paso a calcular otra que es más fácil. Entonces, esta es otra versión también. Ustedes pueden, no sé, hay un cuentito. ¿Cuál es?
un recursante capaz que sabe y voy a decir cualquier cosa. Sí, es algo de Un un día día una vi vaca. una vaca. Sí, algo así. Sí, bueno, no sé, nunca me lo acuerdo yo. Pero si les sirve, no me importa, háganlo. No me van a escribir un día una vaca, me van a escribir la fórmula. Bueno, y esta, digamos, la forma más compacta de escribir la misma fórmula anterior. Si yo llamo U, qué grueso este, a F, a esto yo lo voy a llamar U. Y si llamo B a G, G' diferencial de X es justamente lo que nosotros llamaríamos diferencial de B. Entonces acá me queda U por B menos la integral de y F' diferencial X es lo que nosotros llamaríamos diferencial de U y la G es la B. Entonces ante esa forma de reescribir la fórmula, digamos, me queda esto. Usen la que quieran. Y a veces uno se termina acostumbrando a la forma que el profe la hace dentro del pizarrón. O sea, para mí es indistinto. De alguna manera, no sé por qué, es como que estoy más acostumbrada a usar esta, la de la F, G', pero esta la usan también de una manera similar. Y yo no tengo problema en adaptarme a cualquiera de las dos, digo, ¿no? Entonces, los ejemplos que están en el libro son justo los ejemplos típicos que uno también desarrollaría en una clase. Miren, el primer ejemplo, lo voy a poner ahí, dice, encuentre la integral indefinida de x por seno de x. Se darán cuenta que ahí, si yo quisiera aplicar la técnica de sustitución, digo, ¿a quién sustituyo? Porque además cuando yo quiero sustituir necesito que la derivada de esa expresión también aparezca en la función integrando. Si reemplazo x por u, no tiene sentido. Estoy cambiando el nombre de la letra. ¿Qué puedo reemplazar? ¿Seno de x? Si reemplazo seno de x, la derivada de eso me da coseno de x. ¿Aparece? No. Entonces, evidentemente, la técnica de sustitución acá no va. Voy a usar otra técnica que es justamente la técnica de integración por partes. ¿Cuál es el éxito, digamos, de todo esto? Yo necesito, en la expresión de la función integrando, identificar quién va a cumplir el rol de la f y quién va a cumplir el rol de la g'. Quien cumpla el rol de la f, ¿yo qué necesito? Ponerla acá, tal cual como está, y necesito derivarla. El cuidado, creo yo, hay que tenerlo con aquella función que va a cumplir el rol de la g', porque si yo a una función la considero con el rol de la g', después acá tengo que poner g, y g sería una primitiva, una función que al derivarla es la función que tengo acá. Entonces, en la elección, quien cumpla el rol de g' es porque tiene que ser una función que yo tenga facilidad para antiderivarla. Si no, yo estoy en un problema similar al el propio problema original. Tengo que antiderivarla. ¿Y qué hago? Paso a hacer otra integral. ¿Se entiende? Digamos, tengo que ver que acá astutamente tengo que buscar quién es quién. Pero es cierto que muchas veces tenemos funciones que pueden ser elegidas, dependiendo si aparecen o no, tanto para hacer f como para hacer g'. Por ejemplo, si yo tengo una función polinómica, a una función polinómica le puedo dar el rol de la f, porque la voy a derivar y la sé derivar muy bien. Y a una función polinómica le puedo asignar el rol de g', porque antiderivarla también sé muy bien hacerlo. Una función polinómica. Las funciones exponenciales, las funciones trigonométricas seno, coseno, también son funciones que pueden cumplir cualquier rol. Digamos, ahí es como que tengo un poco de libertad. Evidentemente, alguna de las dos va a ser conveniente ser elegida como f y otra como g'. En este caso, todavía no estoy avanzando para que no se vea toda la resolución. Cuando tengo la integral indefinida de x por seno de x, digo, a la x, si la derivo me da 1. Si la antiderivo con una sola antiderivada es x² sobre 2. Es fácil. A seno de x, si la derivo, es coseno de x. Si la antiderivo, es menos coseno de x. Es fácil.
Cualquiera de las dos. Ahora, cuando está este combo de x por seno de x, lo importante es que yo tenga que caer en una integral más fácil de resolver. Y ahí hay una elección cantada. La cantada es esta. A la x la voy a elegir para derivar. Porque cuando entonces tenga que calcular esta segunda integral y la derive, la x no aparece. Y la integral que me queda va a ser una integral fácil por resolver. Entonces, ustedes cuando están resolviendo los ejercicios, muchas veces van a decir, bueno, sé que este ejercicio sale por partes. Y a veces elijo justo el camino que no me trae la solución. Bueno, lo dejo, tomo el otro camino. O sea, cambio los roles de quién va a ser f y quién va a ser g'. Entonces, en este caso, si yo elijo a la f, a ver si puedo ponerlo más finito esto. Sí. Si yo elijo a la f como x y elijo a g' como seno de x, ya fijo ese rol de quién es la f y quién es la g', tengo que saber quién es f' y tengo que saber quién es la g para mí. Si f es x, f' entonces es 1. Y si g' es seno de x, la función g que voy a elegir como primitiva va a ser menos coseno de x. Una vez que tengo claro el panorama de estas 4 expresiones, pasaría a escribir que esta integral es, según la técnica de integración por partes, f por g. Entonces digo, ¿quién es f? X. ¿Quién es g? Menos coseno. Ya está. Dice la regla, menos. La integral de, y vengo acá. Ahora tengo que poner g por f' diferencial de x. ¿Quién es f'? 1. Bueno, 1. Por diferencial de x. Acá, en este producto, no tengo nada que resolver. Ya es producto, no es una integral lo que aparece acá. Tengo que resolver esta integral. Entonces ahí empiezo a trabajar, digo, tengo menos, más la integral del coseno. ¿Quién es la integral del coseno? Una función primitiva del coseno. Menos seno. Seno. Seno, sí. ¿No? Hay que tener cuidado con el tema de los signos. Está bien, yo acá porque estoy poniendo menos, ya lo considero más final. Entonces me va a quedar más la integral del coseno, que ahí voy a poner seno de x más c. Entonces, si yo esto lo resuelvo, voy a ponerlo acá arriba, es x. Bueno, pongo el menos adelante. Me queda menos x coseno de x más seno de x, y ahí sí le agrego el más c, que es la constante arbitraria. Bueno, todo este chanchullo que yo hice acá arriba, por supuesto, está bien expuesto acá abajo. ¿No? Miren qué lindo, fantástico, está todo resuelto. Si hubiese elegido al revés, que podría haber sido una posibilidad, hubiese tenido que antiderivar a la función x. ¿No? Supongamos que yo hago eso, porque también podría haber sido. ¿Dónde estaba? Acá. Yo para que vean cuál es el problema. Si yo hubiese elegido para x, era x coseno, ¿no? ¿Era x coseno? No, X X No, seno. seno. X, seno de x, diferencial de x. Yo tenía entonces que repasar siempre esta formulita. Esta es la que yo tengo que tener siempre en la cabeza. Entonces yo sé que la integral de f de x por g' de x diferencial de x es f de x por g de x menos la integral de la g por f' de x diferencial de x. Eso es lo que yo siempre tengo como mi fórmula de cabecera. Si hubiese hecho la otra elección, que hubiese elegido para derivar a seno, hubiese dicho, bueno, f de x es seno de x. Y g' era x. Elegí al revés. La derivada
del seno, la derivada del seno es coseno. Y una función primitiva de la función x, x cuadrado sobre 2. Una vez que tengo claro eso y lo tengo que escribir, así use esta expresión con f o use la expresión con diferencial, acá tendría que poner f por g, dice la fórmula. F por g. Me queda seno de x por x cuadrado sobre 2. Ahí va. Menos la integral de lo que es g, que es x cuadrado sobre 2, por f'. Y f' es coseno de x diferencial de x. Si hubiese elegido ese camino, digo, ahora, esta integral que tengo que resolver, ¿terminó siendo más fácil que la original? Y yo diría que no. ¿Quién es una primitiva de x cuadrado sobre 2 por coseno? No la tengo rápida. Tendría que resolverla. Entonces, permítanse también ustedes que cuando elijan, pueden elegir mal y tienen que volver a empezar cambiando los roles. En general, esto digamos es un tip. En general, cada vez que hay una función polinómica involucrada, como por ejemplo la función x, va a ser una función que yo le elija para derivar, porque al derivarla le voy bajando el grado. Esa es una opción, me parece, que puede ser buena para tenerla en cuenta. Bueno, ahí tienen el desarrollo entonces de ese. Este ejemplo, el 2, no dejen de mirarlo, porque es muy simple. La función a la que tengo que integrar es la función logaritmo natural. Y uno dice, ¿y dónde están las dos funciones ahí? Una es logaritmo natural de x. ¿Y la otra? ¿La constante 1? Eso. Una dice, sí, la constante. 1 por logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, y en este caso es como que la elección es cantada. Obviamente a 1 no va a ser la función que voy a elegir para derivar, porque si la derivo me da 0, no tiene demasiado sentido. A la función que voy a elegir para derivar, la que va a ser mi f, es logaritmo natural. Porque cuando la derive, aparecerá la expresión 1 sobre x y me saco de encima la expresión logaritmo. En estas cuestiones sí está cantada la elección. Bueno, acá tienen la resolución completa. Acá la resuelven con esta forma de decir quién es quién, digamos. Yo elegiría decir f es logaritmo natural de x y g' es 1. Entonces, de esa manera, para mí, f' es 1 sobre x y la función g, elegida como primitiva de la función 1, x. Y ahí armo todo el esquema. Entonces, al hacerlo así, la resolución la tenemos de manera sencilla. Y como ejemplo, bueno, en este caso, de nuevo la función t cuadrado, la función e a la t, son funciones muy fáciles las dos, tanto de derivar como de antiderivar, pero prestando atención a esto que yo les decía, como acá tengo una función polinómica, creo que va a ser conveniente elegirla para derivar. Y a veces pasa que el proceso de la técnica de integración por partes no se termina en una sola aplicación. Necesito la nueva integral que obtengo, volver a aplicarle partes, pero porque ya estoy pensando que el proceso que estoy haciendo va por buen camino. Fíjense, en esta integral hacemos partes una vez. Después lo van a ver ustedes de manera detallada, ¿no? Cuando hacen partes una vez, se encuentran con esta integral que tampoco es inmediata. No es que rápido yo sé una primitiva de la función t por e a la t. Pero me doy cuenta que si a la expresión polinómica la elijo nuevamente con la característica de ser f para derivarla, al aplicarle nuevamente las partes a esta integral sola, me doy cuenta que la integral en la que caigo es una integral simple. Entonces pasa eso muchas veces, que necesito volver a aplicar la técnica en las nuevas integrales que voy obteniendo, pero con la certeza de que voy por buen camino.
no que me estoy metiendo en un camino más áspero. Bueno, entonces acá en este ejercicio se aplica 2 veces la técnica de integración por partes para obtener el resultado final. Cualquier cosa, por supuesto, esto lo pueden mirar más detalladamente y me lo pueden preguntar. Esperen que ¿dónde estoy? Acá. Y el ejemplo 4, que no tienen que dejar de ver tampoco, es un ejemplo un tanto particular en el que, como antes, tanto la función exponencial como la función trigonométrica seno, las dos son fáciles de elegir como f o como g'. Da lo mismo, porque las dos son fáciles de derivar y las dos son fáciles de antiderivar. Pero ¿qué sucede acá? Este ejemplo es el clásico en el que tengo que aplicar 2 veces partes, de tal manera de que se mantenga siempre el mismo rol de elección. ¿A qué me refiero con eso? En esta propuesta se elige a la función para derivar a la función exponencial, ¿no? Mi f es e a la x y mi g es seno de x. O sea, mi g' digo. Mi g' es seno de x. O sea que la f a la que voy a derivar después y que va a estar involucrada con la nueva integral es la función exponencial. Aplico partes, caigo en esta integral. Y uno dice, la verdad es que no me arregló casi nada porque caigo en una integral muy parecida a la anterior. No es igual, pero el estilo es el mismo, función exponencial con una función trigonométrica. Antes era seno, ahora es coseno. Bueno, para resolver a esta integral, vuelven a mantener los personajes. Me refiero a, para resolver esta integral, si a la función exponencial la elegí para que cumpla el rol de la f, acá también. Porque total es cierto que acá cualquiera de las dos pueden cumplir el rol de la f o el rol de la g'. Pero el éxito radica en que mantenga el mismo personaje. Entonces, si la función exponencial inicialmente fue elegida como función a derivar, acá también. Cuando aplico, de nuevo, partes en esta integral, acá esta integral se está resolviendo acá. Y fíjense lo que queda. En esta parte vuelve a quedar la misma integral que tenía inicialmente. Entonces voy a sacar esa flecha que dice que me está estorbando. Cuando yo quiero escribir ahora esto, digo la integral de e a la x, seno de x, diferencial de x, acá dice es menos e a la x, coseno de x, más esta integral. Esta integral está resuelta abajo. Entonces copio supuestamente este paso. Me queda más e a la x, seno de x, menos la integral de e a la x, seno de x, diferencial de x. Vuelve a aparecer la misma integral inicial. Bueno, a pesar de eso y que uno dice, ¿y ahora qué hago? Hago algo muy simple. Estas dos integrales están de lados opuestos de la igualdad, pero no aparecen iguales. Si aparecieran iguales sería un problema porque se estarían cancelando y justamente tengo un problemón, digamos, evidentemente hice algo que no va para ningún lado. Como aparecen con signos opuestos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si yo hubiese tenido esto, x igual a 1 menos x. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Resuelvo la ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Pasás la x sumando. Dale. Entonces esta x se viene para acá y me queda x más x, 2x igual a 1 y sigo con el despeje. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que yo estoy llamando x acá es toda esta expresión de la integral. Entonces, ¿qué hago? La junto. No se cancelan, se juntan. Cuando hago eso, del lado de la izquierda voy a pasar a esto. Yo estoy haciendo toda esta chanchada porque después en el libro está bien escrito, ¿no es cierto? Esta integral la paso del lado de la izquierda, sumada con esta integral es 2 veces la integral.
Entonces, 2 veces la integral de e a la x seno de x diferencial de x es igual a, me queda esto solo, menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Y acá le tengo que agregar el más c yo. En este paso, está por acá arriba, no hacía falta por esto que yo les decía anteriormente. Acá tengo una integral indefinida y del lado de la derecha hay otra integral indefinida. Entonces, el más c está incluido en las dos integrales cuando yo lo resuelvo. Cuando paso al paso siguiente, si yo este más c no lo pongo, estaría diciendo que una familia de funciones primitivas es igual a una sola función. Entonces, acá se lo agrego. Paso siguiente, como yo quiero calcular esta integral, ¿qué hago? Divido todo por 2. Al dividir todo por 2, eso es lo que voy a hacer ahora. Esto voy a cambiar de color para que se vea qué es lo que hago. Déjame cambiar de color. Pues saqué el lapicito. Si yo divido todo por 2, la expresión que tengo, digo, divido por 2 acá. Divido por 2 acá. Entonces, este 2 se va. Del lado de la izquierda me queda la integral que estaba resolviendo. Y del lado de la derecha me queda todo esto sobre 2. Entonces es como pensar que tengo esta parte dividido 2 más c sobre 2. Y como c es una constante arbitraria, un número real cualquiera, que yo ese número real cualquiera lo divida por 2, no pierde la característica de ser un número cualquiera. Entonces la presentación final de esto va a ser esta parte que tiene que ver con esa función que encontré dividido 2 y después se le agrega el más c final. No se le pone más c dividido 2. Esto. Bueno, ese era el pantallazo desde el libro que quería mostrarles de técnica de integración por partes, en donde ahora ustedes pues, van a hacer los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si se están poniendo justo con esa parte de la práctica, cada uno sabrá por dónde va. Esta parte es un poco rara porque en la práctica y en la teoría hacemos como un poco cosas distintas hasta que en un momento la cosa se va por el mismo ritmo. Bueno, voy a cerrar esto. ¿Alguna pregunta entonces de partes? Hay que ponerse a laburar, ¿no? Más o menos ahí está todo lo que fuimos haciendo. ¿Cancelo entonces? ¿Ya está? Sí. Perfecto. Sí, profe. No quiero guardar los cambios. Perfecto. Ahora viene eso. Técnica de sustitución, también. Vamos sacando las cosas que no hacen falta. ¿Había alguien que quería entrar? No. Bueno. Volvamos entonces a lo que estábamos haciendo ayer. Ayer lo que hacíamos era justamente calcular área entre curvas, en donde inicialmente yo siempre tengo sobre mi intervalo de trabajo una función que queda por arriba de la otra. Ante esa situación, vimos que el área de la región es la integral sobre el intervalo de trabajo de la función que queda por arriba menos la función que queda por debajo. La función techo menos la función piso. Hicimos algunos ejercicios que venían por el lado de me dicen quiénes son las curvas y yo tengo que estar haciendo la gráfica para identificar cuál es la región, y cuando identifico la región, entonces identifico cuál es el intervalo de trabajo y quiénes son la función techo y la función piso, eso ya lo vimos. Después pasamos a esta situación un poco más general, que es que en un tramo de un intervalo no siempre hay una función que cumple el rol de función techo y otra función piso, a veces van cambiando los roles. Entonces, desde la teoría, la fórmula fácil de escribir cómo se calcula el área delimitada por las dos gráficas es muy fácil. Se pone la integral desde A hasta B de el valor absoluto de la diferencia,
Pero cuando uno va a un ejercicio correctamente práctico, ¿qué necesita encontrar de esta situación? Estos puntos de encuentro. Porque entonces a mi intervalo de trabajo lo voy a tener que dividir, en este caso, supuestamente, en 3 partes diferentes. Sobre este tramo hay una función que queda por arriba y otra por debajo, entonces tendré que hacer la de arriba menos la de abajo. En este otro tramo también han cambiado la situación, o sea que tengo que hacer, en este caso, G menos F, y en este tramo pequeño que quedó, ahora cambian los roles. Tengo que hacer F menos G. Bueno, eso todo lo vimos, no es nada nuevo. Hicimos ese ejercicio y habíamos quedado ahí, en la resolución, digamos. Nos había dado 19 cuartos y se terminó. Lo nuevo, para terminar este apuntecito, es esta parte en la que puede ser beneficioso integrar no con respecto a X, sino con respecto a Y. Fíjense, cuando uno ve esos dos dibujos, esas dos gráficas, en ninguno de los dos casos, lo que acabo de dibujar como curvas celestes y rosa se corresponden con gráficas de funciones. Fíjense, esta curva. Los primeros ejercicios de cálculo 1, cuando uno veía la gráfica de una curva y tenía que decir si esa gráfica representaba la gráfica de una función o no. Esta curva, así, no puede ser vista como la gráfica de una función. ¿Por qué? Porque no cumple la regla de la recta vertical. Espectacular. Eso. Sin embargo, si mi visión es mirarla en este sentido, ahora veo que la Y es mi variable independiente y que la X es la que depende de Y. Si lo miro así, acostado, sí pasaría la prueba de la recta vertical. Y esta curva, mirarla en este sentido, sí es la gráfica de una función. Pero una función en donde cambio los roles. Es la X la que está dependiendo de la Y. En este caso tampoco, ¿no? Esta curva, si la miro en este sentido, no pasa la prueba de la recta vertical. Pero si la miro en este sentido, sí. Entonces, en este sentido, lo que estoy haciendo es pensarla a la X como una función que depende de Y. Y ahí sí pienso en la gráfica de una función. Y lo mismo pasaba con la función que está con la curva rosa, digamos. Esta que está acá arriba. ¡Ay, qué linda! Esta. En este sentido la miro y no es la gráfica de ninguna función porque no pasa la prueba de la recta vertical. Pero en este sentido sí. Lo mismo esta. Entonces, ante una situación como esa, si yo quiero saber igual el área delimitada por esas dos curvas, lo que tengo que hacer es cambiar la orientación en la forma en la que estoy mirando el dibujo. Porque si lo miro en sentido ahí horizontal, sí se puede representar a las curvas como gráficas de funciones. Entonces, ¿qué hago? Presento la misma fórmula que yo conocía, nada más que ahora la variable es la X. Perdón, la variable es la Y. Entonces, si la Y varía desde C hasta D, o sea que este es mi dominio, acá en este dominio, la función que está más arriba sería la que en esta disposición está más a la derecha. ¿No? En este sentido, la que está más arriba es esta. La que está más abajo es esta. O sea, esta es mi función techo, esta es mi función piso. ¿Por qué esta es la función techo? Porque es la que se corresponde con valores de X más grandes. ¿No es cierto? Así que el área, en este caso, va a ser la integral desde C hasta D de la función techo, la F de Y, menos la función piso, G de Y. Entonces, bueno, aparecerán problemas en los cuales tenga que calcular de nuevo área entre curvas y son problemas que los podría resolver mirándolos en el sentido vertical como en el sentido horizontal, como es este caso. En este caso, por supuesto, la idea es que si vengo del ejemplito anterior, lo voy a resolver de esta manera, mirándolo
en el sentido horizontal. En este sentido horizontal digo, a ver, evidentemente tengo que identificar mi intervalo dominio sobre el eje Y. Entonces, cuando yo veo por dónde está dispuesto el gráfico, me doy cuenta que los valores de Y que me interesan son estos. Entonces, seguro voy a plantear la integral desde 0 hasta 2, donde la variable va a ser Y. En este sentido, mi función techo, ¿quién me la da? La lineal. La lineal. Donde, acuérdense que estoy pensando en funciones que dependen de Y. Es la X la que la escribo en función de Y. Y eso es lo que tengo acá. La función que depende de Y es esta expresión, o sea, Y más 2. Esta es mi función techo. Y le resto mi función piso. ¿Quién es la función que funciona como piso acá? Y al Y cuadrado. cuadrado. Exactamente. Paréntesis grande, resuelvo. Esta integral no tiene nada de problemático de resolverse porque es una función polinómica lo que me ha quedado como función integrando. La resuelvo, me da un número. Eso está escrito bien. No me interesa ahora el número. Eso sería como una forma fácil de calcular el área de esta región. Ahora, supongamos que yo lo quiero ver vertical. No quiero ceder en mirarlo así. Lo quiero mirar vertical, donde la variable independiente es la X y es la Y la que depende de X. ¿Qué tendría que hacer para hacer el cálculo del área, pero pensándolo en el sentido tradicional, vertical? Tendrías que cambiar las variables X por Y y en vez de ser la cuadrática, la de abajo sería la techo. La de abajo... Ah, bueno, ahí entendí lo que me dijiste. Sería X al cuadrado menos X más 2. Mm, Tendría que despejar primero digamos, las ecuaciones. O sea, el cuadrado lo paso, me quedaría raíz de X igual Y, me quedaría X menos 2. Eso, primero es eso. Tengo ahora que cambiar el rol. Ahora es la Y la que tengo que escribir en función de X. Entonces, esta curva tendría que escribirla así. Raíz de X igual a Y. Estoy pensando que estoy sobre el tramo de la rama que está en este primer cuadrante, porque podría haber sido Y igual a más menos raíz de Y en este despeje. Pero el menos raíz de Y vendría por acá. No es la curva que quiero. Entonces, el despeje que necesito es este para quedarme con esta curva. Esto sería pensarlo desde esta ecuación. Y en esta, despejo, como decías vos, me queda X menos 2 igual a Y. Ahí tengo la Y expresada en función de X. Pero entonces, si lo miro así, sobre todo mi gráfica, la función que cumple el rol de techo es siempre la misma. Tiene que ver con esa función raíz de X. Pero la función piso no es siempre la misma. Depende de dónde estoy, es quién es mi tope inferior. ¿Cómo tendría que hacer entonces el cálculo de la misma área, pero pensando ahora que la variable independiente es la X? ¿Qué tendría que plantear entonces? Vas a tener que hacer dos integrales, de 0 a Exactamente. 2 y de 2 a 4. Bien, la integral de 0 a 2, porque la estoy pensando en X, más la integral de 2 a 4, diferencial de X. Bueno, en el caso de ir desde 0 hasta 2, que estoy calculando, digamos, el área de este pedacito. ¿Quién es la función techo? Raíz de X. Bien. ¿Y quién es la función piso? Igual a 0. Exacto. Ahí va. ¿Y entre 2 y 4? La función techo Raíz de X. menos la función piso. X menos 2. Bien. Y como ahí hay una expresión donde tiene más de un término, paréntesis. ¿Es difícil calcular esta suma de integrales? No. Hay más pasos. Porque no es difícil calcular una primitiva de raíz de X. No es difícil calcular una primitiva de esta función, donde vuelve a aparecer raíz de X y aparece una expresión lineal.
voy a hacer más cuentas, pero obviamente estos dos resultados tienen que ser iguales. Acá lo que uno ve es el beneficio de que acá estaría calculando una sola integral y encima las funciones integrando, la función integrando es bien polinómica, recontra fácil, es una de las mejores funciones que puedo tener para antiderivar. Pero también podría haberlo escrito así. Muchas veces, en ejercicios de práctica, se les pide que planteen las dos integrales, mirándola como variable independiente de la x o como variable independiente de la y después uno les dice, bueno, y para resolver, elijan la que quieran, las que les parezca más adecuada. Yo, si estuviese estudiando, probablemente a los primeros ejercicios los resuelvas por los dos caminos para ver si realmente me dan el mismo valor, una manera de corroborar. Bueno, acá es la astucia que uno tenga, eso aparece toda la resolución, la astucia que uno tenga para resolverlo. Digamos, ahí está el resultado final. ¿No? No hay nada que decir. Ahí está todo expuesto. Digamos, uno verá. Probablemente convenga hacerlo con la primera de las integrales porque es una sola y porque es fácil. Pero existen posibilidades de pensarlo de más de una manera. Bueno, eso es lo que nos faltaba de ayer, que era área entre curvas. Ahora sí, digamos, podrían realizar cualquier ejercicio de área entre curvas, cualquiera. En este tramo que nos queda, no voy a poder dar todo volumen. El material después sí se lo subo por completo, no hay problema, pero al menos hagamos una parte. Acá ya estamos entrando casi como en el final de todos los temas, todavía me falta valor promedio. Vamos a empezar a calcular volumen. Antes estuvimos calculando todo el tiempo área, fantástico. Vamos a ver cómo calcular un volumen. En principio, recordemos fórmula. Cuando yo tengo un cilindro recto, no un cilindro inclinadito, cilindro recto, la situación en la que estoy parada es que tengo una base y un techo, digamos, que son dos regiones planas totalmente congruentes. Y cuando hablo de ese sólido que es todo este cilindro, es aquel que queda comprendido entre esas dos tapas a partir de estas rectas verticales. Todo esto es lo que se genera para hacer este cilindro. Este es el típico cilindrito que vemos en las latas de tomate, en las latas de lenteja, garbanzo, arveja. Bueno, tengo una base y una tapa que son dos discos congruentes y acá tengo todo este cilindro completo, ¿no? Y la típica cajita de zapatos, el paralelepípedo recto. Cualquiera sea estos cilindros rectos, el volumen se calcula de una manera muy simple. Es el área de la base por la altura. Entonces, dependiendo de cómo sea cada cilindro, es cómo me va a quedar después la cuentita. En este caso, esta región es una región de la cual justamente no es que tengo una fórmula cerrada de cálculo del área, pero sé que cuando le calcule el área a esa tapa, la multiplico por la altura y tengo el volumen de ese cilindro. En estos dos, tengo una fórmula que yo sé de cálculo de área de la región base. Como tengo todo un disco, el área de la base es pi por radio al cuadrado. Si lo multiplico por la altura, tengo el volumen del cilindro. Y en este, que es la típica cajita de zapatos, el área de la base es el área de un rectángulo por la altura, y bueno, me queda en este caso largo por alto por ancho el cálculo del volumen de esa caja. Si tuviese que trabajar entonces con sólidos que tienen que ver con estos que estamos repasando, yo tendría una fórmula concreta de cálculo de volumen. ¿Qué va a pasar? No voy a tener sólidos que sean cualquiera de estos tres.
voy a tener sólidos que tienen una forma amorfa, digamos, no hay una forma, ¿no? Acá el sólido del que estamos hablando es este, donde tengo toda esta superficie, digamos, que contiene y todo lo de adentro. No me olvido de todo lo de adentro. ¿Cómo le calculo el volumen a ese sólido? ¿Qué sé yo? No tengo una fórmula, si no sé ni siquiera cómo es el sólido acá. Bueno, vamos a buscar un camino de construcción de una fórmula que me ayude a calcular el volumen de todo este sólido. Situación en la que nos vamos a posicionar. Vamos a suponer que este sólido está dispuesto, obviamente estamos en el espacio, estamos en 3D, está dispuesto por arriba del eje X, lo que hace que a mí me delimite un sector de valores de X para los cuales ese sólido está ahí. Entonces, lo identifico, mira, este sólido cae arriba del eje X para valores de X entre A y B. Y vamos a formar lo que nosotros vamos a llamar secciones transversales. Las secciones transversales son las regiones que quedan de intersectar ese gran sólido amorfo que tengo ahí con planos de la forma X igual a constante. Esto es un plano. X igual a algo. Ese plano lo corto, ¿no?, a todo ese sólido con ese plano perpendicular al eje X. Cuando yo corto, lo que veo es toda una región plana que queda sobre ese sólido. A esa región plana la estamos llamando sección transversal. Entonces, todo esto que queda acá, pintadito, eso está marcado ahí en el dibujo, ¿no? Sería la sección transversal. Y supongamos que de esa sección transversal tenemos la fórmula que me calcula el área. Con un área que la voy a llamar A de X, porque evidentemente si me paro en otro valor de X y corto, la sección transversal va a cambiar, su área va a cambiar. Entonces, supongamos que yo de esa sección transversal conozco una fórmula, una función que me va a calcular el área de esa sección transversal. ¿Estamos entonces ubicados? Sólido, plano perpendicular al eje X, sección transversal, y tengo el área de la sección transversal. ¿Cómo? Conociendo eso, yo voy a poder calcular el volumen del sólido. Bueno, no me acuerdo qué era esta. No. Había hecho no es relevante para nada. Había hecho un dibujito de un sólido y estos planos que se van corriendo van generando secciones transversales que obviamente van a ser diferentes, más chiquititas o más grandes, dependiendo de en qué valor de X yo me voy a ir parando, ¿no? Eso, en una pavada. Bueno, entonces en esa situación ahora vamos a ir por el lado de cómo buscamos una fórmula que calcule el volumen. Bueno, yo siempre que veo esto me imagino un pan lactal. Creo que por acá había buscado una captura, una pavada atómica, pero siempre que me imagino a un sólido tener que cortarlo, me imagino en el pan lactal. Entonces, el pan completo sería mi sólido. Ahora yo de ese pan completo necesito buscar el volumen. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una estrategia muy parecida a cuando calculaba área de regiones. A mi volumen lo voy a particionar en mini pedacitos de volúmenes. Entonces, a mi pan lo voy a dividir en mini pedacitos de pan, o sea, las tajadas, los pedacitos de pan. En este pan, a ver, creo que acá puedo marcar. ¿Con qué podía hacerlo? Con esto.
En este pan, esto que yo veo acá sería mi sección transversal. Y acá lo que tengo es cada una de las tajadas. Yo lo que voy a tratar de hacer es buscar una manera de aproximar el volumen de cada una de estas tajaditas para que cuando sume esas aproximaciones tenga un número que aproxime al volumen del pan completo. Ahora, cada una de estas tajadas, estos pedacitos, pueden ser pensados como mini cilindros. Y si yo tengo un cilindro, sé calcularle el volumen a un cilindro, porque es la fórmula que repasé recién. Entonces vamos a el caso matemático, no el paso del pan. Cuando yo tengo mi sólido sobre el eje X, ¿qué voy a hacer con el eje X? Como mi intervalo de trabajo es el que va desde A hasta B, a ese intervalo lo voy a particionar en mini subintervalos. Entonces vamos a dividir en n partes. Chan, 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 chan. N partes. Iguales. Entonces cada uno de estos numeritos en los cuales yo me voy a parar va a originar un plano perpendicular sobre el eje X que va a cortar a este sólido. Entonces yo me paro acá, hago el dibujito del plano y este plano corta a este sólido ahí. El primer plano es el plano X igual a A. Entonces si hago pasar el plano X igual a A, tengo esta primera sección transversal. Y así voy a seguir cortando. Entonces de tal manera que cuando yo me paro, voy a hacerlo más grande a ver si puedo, en este puntito participante en la partición, que es XY menos 1, tengo esta curva que se origina como sección transversal y que va para atrás. Acá tengo las linitas de punto. Ahora me paro en el siguiente elemento en la partición, que sería el X sub Y. Corto, genero una nueva sección transversal. Piqui, 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 para acá. Cuando lo veo así en el sentido horizontal, lo que veo es una mini tajada, un pedazo de pan. De esa tajada, lo que voy a querer buscar es un número que aproxime su volumen. El volumen de todo esto, digamos, de todo lo que queda comprendido acá. Donde tengo una base correspondiente a la sección transversal que originó el cortar en X sub Y menos 1 y una tapa que se originó a partir de la sección transversal que se originó por cortar en X sub Y. Todo ese pancito le quiero calcular el volumen. Y lo que voy a hacer es pensarlo como si fuese un cilindro recto. Y buscaría el cálculo entonces del volumen de un cilindro recto. Donde en este caso, de ese cilindro recto, la altura la miro acá. En este sentido, en el horizontal. Esta es la altura. Que coincide con esta longitud. Delta X. Ahora, la altura la tengo. El área de la base, porque el volumen de un cilindro recto, dijimos, es área de la base por la altura. Y bueno, como probablemente la sección transversal que se originó en X sub Y menos 1 y la sección transversal que se originó en X sub Y no sean idénticas, es donde uno aparece el tema de la aproximación. Digo, elijo un representante dentro de ese intervalo, que lo llamo X sub Y estrella, vuelvo a cortar el sólido para originar esta sección marcada en rosa, que sería su sección transversal, y a ella la uso como sección transversal para la base y para la tapa. Entonces, el área de esta sección transversal, el área
de la sección transversal originada por haber cortado en X y estrella, que es así como lo escribo, es lo que uso como área de la base. Entonces, al volumen de este cilindro lo voy a aproximar como el área de esa sección transversal elegida en un representante por la altura, que es delta X. Ahora, esto que yo hice en esta tajada, lo voy a hacer en cada una de las tajadas en la que quedó dividido mi sólido. Entonces, de todos voy a hacer lo mismo. Cuando sume todas esas aproximaciones, porque voy a sumar por cada tajada, esa suma de estos volúmenes de los cilindros rectos va a ser un número que me va a dar un valor aproximado al volumen del sólido completo. Eso es lo que vamos a escribir, ¿no? Bajo un poquito, ahí está. El volumen de esa iésima tajada es la que nosotros podemos aproximar por este numerito, que es el que yo les decía recién. Por lo tanto, el volumen de todo el sólido lo vamos a aproximar con la suma de los volúmenes de todas esas aproximaciones. ¿Qué les parece entonces que tendría que pensar para calcular exactamente el volumen del sólido cuando lo que tengo acá es una aproximación? El límite. ¿De quién? De las particiones cuando tiende a infinito. Bien. Límite de, en realidad, cuando n tiende a infinito, no de las particiones, sino de esta sumatoria. Y estrella, delta X, con I de 1 a n. Eso es lo que va a ser el sólido. Este límite va a existir. ¿Por qué? Porque esa función A, que marcaba el área de las secciones transversales, acuérdense que la estamos considerando que es una función continua. Y lo que tengo entonces del lado de la derecha, acá, es básicamente una suma de Riemann de la función área. Y el límite de sumas de Riemann, que va a existir, porque estoy diciendo que esta función A es continua, ¿qué me da? Yo sé que va a representar el volumen, pero a nivel de cuenta, ¿qué tendría que estar escribiendo acá con una notación mucho más sencilla? La integral. La integral desde A hasta B, que es mi intervalo de trabajo, de la función involucrada. Así que encontraría, ahora viene todo eso, ¿no? Bien escrito. El volumen lo voy a poder calcular a partir de esta integral, de la cual sí voy a necesitar conocer una fórmula, una expresión del cálculo del área de cada una de las secciones transversales. Pero digamos, una vez conocida esta función A de X, el volumen de ese sólido se va a poder calcular de esta manera. ¿Estamos? Bueno, por supuesto lo que viene ahora. Definición entonces de este volumen y con toda la presentación. Si tengo un sólido que está entre X igual a A y X igual a B. El área de la sección transversal que surge de cortar a mi sólido con un plano P sub X que es perpendicular al eje X, sé que es una función A continua, entonces el volumen de todo mi sólido se calcula a partir de esta formulita. Bien. Ya tendríamos entonces la forma de desenvolverme sobre un ejercicio. Pero bueno, la cosa ya no es tan simple porque ahora hay que ir a los ejercicios justamente. Y cuando uno hace un ejercicio, yo puedo tener dos opciones, como con el tema del área. O me dan el dibujo del sólido y de alguna manera también me llevan a un camino simple de cálculo de área de la sección transversal, o no me dan el dibujo y me dan la situación escrita, bueno, el sólido está comprendido entre, y uno tiene que hacer el dibujo. Entonces, siempre un dibujo, no sé, termina aportando a la claridad de qué es lo que después va a venir de ese dibujo. Entonces, bueno, me parece que vale la pena hacer un bosquejo de ese sólido,
una vez que encuentro ese bosquejo, una de las cosas que voy a tener que encontrar es esta función. Esta. Porque después ya tengo el camino súper armado. Encontraré cuál es el intervalo sobre el cual trabajo y calculo esta integral a partir del teorema fundamental del cálculo. Busco una primitiva, lo que ustedes ya saben. Voy a presentarle un par de ejemplos. En la práctica no sé si hay tanto ejercicio seleccionado con esta instancia, hay más seleccionados con la instancia que va a venir a posterior, que creo que hoy no vamos a poder desarrollar. Pero miremos esto. Dice, ejemplo, ¿no? Tengo que calcular el volumen de una pirámide. Hay una fórmula de cálculo del volumen de la pirámide, pero vamos a hacer de cuenta que no la conocemos. Una pirámide de 3 metros de altura tiene una base cuadrada que tiene 3 metros por lado, 3 por 3. La sección transversal de la pirámide, perpendicular a una altura de X metros del vértice, es un cuadrado de X metros de lado. Determinar el volumen de la pirámide. Bueno, estos tipos de ejercicios uno los lee, los relee y los vuelve a leer. Y así tantas veces como sea, hasta que va entendiendo la situación para poder hacer un dibujo que me ayude a mí a poder plantear la integral. Porque la pirámide la dibujamos toda. Una base cuadrada, pirámide, fantástico. Pero la idea es buscarle la vuelta de dibujarla en un sentido que me ayude a mí con el cálculo de integrales. Entonces, bueno, por supuesto que yo eso se los comparto porque no es que sea una tarea simple. Eso sería, yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido plantear el gráfico de la pirámide y hacer costadita. Todo el mundo lo hubiese dibujado al revés. Ese dibujo creo que termina siendo el apropiado para poder entender ahora cómo planteo la integral. Fíjense que respeta todo. La base es este cuadrado del lado 3, en esta perspectiva, 3, 3. Tiene una altura, hasta acá, 3. Y dice que la sección transversal de la pirámide, perpendicular a una altura de X metros del vértice, entonces si este es el vértice, me muevo X metros para allá, la sección transversal, la que surge de intersectar este sólido con un plano perpendicular al eje X, me da, dice, un cuadrado del lado X. Entonces, si me paro en X, trazo este plano y me da un cuadrado del lado X. Entonces, estas secciones transversales van a ser siempre cuadrados. ¿Cómo queda A de X? ¿X al cuadrado? Sí, señor. Conocí la función a integrar. ¿Y cuál sería, digamos, el intervalo sobre el cual esta función actúa? De 0 a 3. De 0 a 3. O sea, que el volumen de todo este sólido es la integral desde 0 hasta 3 de esta función diferencial de x. Esto es una pavada. X cubo sobre 3, función primitiva, resuelvo y tengo el resultado final. Pero la parte importante era tratar de hacer un dibujo que me ayude. Suele ser la parte difícil. Pero no se den por vencido, digamos, hagan un dibujo, no les convence, hagan otro, hasta que en alguno todo más o menos se va respetando y los ayuda a hacer el planteo de la integral. Bueno, el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura dividido 3. Esa es la fórmula. Que obviamente el resultado coincide con esto, que lo estamos haciendo desde otro enfoque, que es a partir de cálculos de integrales.
Y ahí como dice ahí, agreguemos un ejemplo más difícil, pero no es para asustarse. Es solo para mostrar, sí, que la cosa se puede complicar un poco, pero no van a ser los ejemplos clásicos a desarrollar, ¿eh? Quédense tranquilos. En este ejemplo, se brinda también el dibujito. Dice así. Una cuña. Esto que está acá es como, no sé si vieron muchas veces, no le presta uno mucha atención a esas cosas, pero hay veces que los muebles de madera no quedan como bien apoyados en el piso. Entonces uno tiende siempre a ponerle un pedacito de madera abajo. Bueno, esa cuña es la que se usaría, por ejemplo, como topecito en la parte de abajo de los muebles para que queden en equilibrio, que queden estables. Bueno, ahí. O muchas veces me imagino como una tajada de queso, qué sé yo. Una cuña curvada, se corta a partir de un cilindro de radio 3 mediante dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro y el segundo plano cruza al primero y forma un ángulo de 90 grados. Determina el volumen de la cuña. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿y ahora el dibujo cómo lo hago? Bueno, se supone que tengo acá todo un cilindro. Ahí, que no hace falta dibujarlo, pero digamos, ahí tengo el cilindro. Lo estoy cortando a ese cilindro. Acá este cilindro tiene su eje. Lo estoy cortando con un plano perpendicular al eje del cilindro, que sería este plano que contiene el X y el Y. Y lo estoy cortando con otro plano, acá, a 45 grados. En ese corte surge todo este dibujo hermoso de la cuña, digamos. Voy sacando todo eso porque queda espantoso. Pero ahí estarían todos, digamos, los planos y los cilindros involucrados para que solamente quede esto. Lo importante entonces es que este corte que se genera, no importa esta curva, no me interesa ahora, se genera sobre un plano que está a 45 grados. Entonces la propuesta de este ejercicio es considerar la disposición, fíjense cómo lo pone el eje X y cómo lo pone el eje Y. El eje X lo pone acá. Y los planos P sub X, que hablábamos antes de los planos proyectantes sobre el eje X, P sub X, los pone acá. Las secciones transversales que se generan son estos rectángulos. Entonces, parada en un X dentro del intervalo 0,3, hago este corte y lo que origino es un rectángulo. Entonces, esas áreas de secciones transversales son áreas de rectángulos, base por altura. Lo que tengo que saber es cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Entonces, si yo me paro acá, en ese X, dentro del intervalo 0,3, esta tapita, este corte, está a 45 grados. Entonces, este triangulito es isósceles. Esto es X y esto es X. Eso me permite entonces entender que esto, que es la altura, coincide con X. Ahí está. Altura es X. Y la base, que es esto, lo que voy a hacer es usar el hecho de que todos estos puntos en esta base están dentro de un disco de radio 3. Entonces yo sé que x cuadrado más y cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Entonces, este pedacito, no se asusten que después no van a aparecer cosas raras como este, pero este pedacito sería el valor de y
de este puntito que forma parte de este disco. Entonces yo lo que quiero es despejar la I. I es igual a, en este caso estoy considerando valor de I positivo porque necesito que sean longitudes. Esto es 9 menos x cuadrado y raíz de eso. Pero si esto mide I, esto también mide I para el otro lado. Entonces la base es 2 veces la raíz de 9 menos x cuadrado. Por eso la función área es base por altura, la altura y la base. Después, toda esta parte es crucial en la interpretación. Después el volumen es fácil, la parte del volumen termina siendo lo más fácil. Es la integral de 0 a 3 de esa función a de x, que para resolverla necesito aplicar la técnica de sustitución. Este sería un caso difícil. Caso difícil, pero que bueno, se los tengo que presentar. Existen estas situaciones, pero no es el criterio que ustedes se asusten. También suelo sugerirles que hagan el mismo cálculo de volumen de la cuña, pero ahora no pensando en cortarlo con planos perpendiculares al eje X, cortando con planos perpendiculares al eje Y. Eso me daría una situación totalmente distinta. ¿Qué quedaría si yo cortara a todo ese sólido que tengo, que es la cuña, con planos perpendiculares al Y? ¿Qué pasa si yo me paro en un I? Entre menos 3 y 3 y corto con estos planos. Un triángulo. Quedarían triángulos, ¿no es cierto? Me quedo en un I. A lo mejor lo veo lo voy a ver mejor de este lado, perdón. Porque ahí me queda medio como oculto. Si trazo ese plano, borro entonces eso que dice ahí. Vengo acá. Trazo el plano. Chan, chan, chan. Y me va a quedar sobre esta tapa, hasta ahí, bajo este triángulo. Donde puedo pensar ahora que estoy calculando áreas de triángulos. Este lado mide lo mismo que este, porque esto sigue siendo 45 grados. Entonces el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Puedo pensarlo, ¿no? Si este es mi I, la base es X. Esta altura es X. Nada más que el I ahora se va a mover desde menos 3 a 3. Les propongo en todo caso que intenten, por supuesto que los triángulos van a ir cambiando porque el triángulo más grande lo voy a obtener acá. Cuando I valga 0. Pero bueno, base, altura, que las voy a tener que escribir en función de X, de I. Esa es la parte importante, las voy a tener que escribir en función de I. Base por altura dividido 2 con I entre menos 3 y 3. Les dejo ese ejercicio como para ver cómo quedaría. Obviamente el resultado final tiene que ser el mismo, no puede cambiar. Yo ya sé que da 18. Bueno, eso, un ejercicio más como para poder resolver. Y, digamos, acá tengo que dejar porque todo esto es una cosa nueva, que es volúmenes de sólido de revolución, que como yo ya los voy a ver a ustedes presencialmente y no voy a tener la posibilidad de que me funcione esto en la clase, después se los voy a compartir. La idea es que ahora vamos a ingresar funciones y las vamos a hacer girar alrededor del eje X. Van a quedar sólidos, todo el sólido comprendido en ese giro, del cual voy a querer calcularle el volumen. Acá le voy a poner un
más 1, a ver, como para que quede por arriba, un cachito más arriba, para que sepan que existen estas cuestiones así lindas. Me permite, la gráfica se corrió, bueno, ahora generó este sólido. Y yo de este sólido lo que voy a querer hacer es calcularle el volumen de todo lo que queda comprendido ahí. Es fácil esto, no se asusten porque es mucho más fácil que lo anterior. Al contrario, van a ver que es sencillo. Bueno, dejamos acá entonces hoy. ¿Dónde estamos? En la grabación. No se asusten, no se asusten. Pónganse a tratar de hacer ejercicios. Recién nos vemos el martes y en práctica nos vamos a ver con las chicas el miércoles. Así que si hacen ustedes ejercicios, pueden utilizar también la hora para consultar o para justamente proponer hacer tal ejercicio en el pizarrón. La clase, si bien la llevan los profes, el ritmo lo dan ustedes. Así que si ustedes son los que participan, ustedes son los que preguntan, ustedes son los que proponen, es lo mejor que puede pasar. La semana que viene, obviamente que hay clases. No hay paro, no creo que haya, porque me parece que este viernes se reúnen, se logró al menos eso, que lo que estaba cerrado no esté tan cerrado en cuanto a la oferta, y este viernes se van a reunir. Yo creo que no es que aparezca, no creo que va a aparecer un paro la semana que viene. Sí, fijamos fecha de parcial, ¿les parece? Así también se estructuran. Lo voy a tener que dejar. ¿Dónde tengo el calendario acá? Supuestamente tenía que ser para la semana del martes 2 de mayo. Eso va a estar complicado. No lo voy a poder sostener. ¿Y dónde está el calendario acá? Bueno, ¿cuándo es? El miércoles que le sigue a esa semana. Miércoles 10. Sí. Miércoles 3 es el que viene. No, el que viene es el otro. El 10. El miércoles 10 lo vamos a dejar. Y si llega a haber paro, lo tomaré igual yo. No se preocupen. ¿Y qué es lo que entra bien? ¿Qué entra para tener bien? en cuenta. Todo lo que es la unidad 2. ¿Viste en la práctica que está en el campus? Que dice unidad 2, práctica. Todo lo que está ahí es lo que entra. Toda la parte de integrales, técnicas de integración, cálculo de volumen. A mí, en la teoría, me faltan 2 temas. Volúmenes de sólidos de revolución, que es lo que acabo de dejar, y valor promedio. Pero valor promedio es nada. Un recreo. Sumas de Riemann no entran, ¿no? Y sumas de Riemann hemos dado, hay muy poco ejercicio seleccionado. Pero yo a ustedes les hice calcular integrales a partir de sumas de Riemann, de la función x, de la función x cuadrado. Estaría bueno que eso lo hagan. Podría llegar a entrar algo. Bueno, este parcial, a pesar de que quedó contundente, es que el que yo les dije, en general tiene mayor porcentaje de aprobación. No se confíen tampoco tanto en eso, pero estudien, pero en general les termina yendo mejor en este que en el primero. Y de los parciales todavía no tengo noticias, deberían estar las notas hoy y en todo caso, en el peor de los casos, el viernes, pero tendrían que estar hoy. No se ilusionen igual. Bueno, gracias por la asistencia. En el transcurso del día, más que nada de la noche, les estaré pasando entonces la grabación de hoy y el material. Nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Gracias. Dale, profe, gracias. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Chao, chao. Chau, Lore, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.